Seguramente viste este capítulo. ¿Pero sabías que muchos de los datos que se mencionan no son del todo correctos? Tomate un mate y arranca. Bien, para empezar podríamos decir que este capítulo es una clara referencia a la película Amadeus de 1984, que como bien dice Elisa es inexacta históricamente. ¿Pero por qué? Porque nos pone un Salieri como némesis de Mozart y este a través de su envidia busca y consigue la muerte del compositor austriaco. Oye, despacio, cerebrito. Por otro lado, a diferencia de lo que dice la película y el capítulo, Salieri no es quien realmente termina de escribir el Requiem. Quien sí termina de escribir el Requiem, siguiendo las indicaciones del compositor, es Frank Xaver Süssmayr, el alumno y pupilo de Mozart. Ahora bien, vos te preguntarás, ¿por qué Mozart y Salieri se odiaban tanto? Bien, eso lo vamos a responder más adelante. Ahora sí, empecemos. En esta escena, Otto le pide a Mozart que toque la sonata K331, tercer movimiento, la marcha turca. Lo cual en este periodo de la historia sería muy poco probable que sucediera. ¿Pero por qué? Y eso es lo que le preguntamos todos. ¿Por qué? Porque la nomenclatura K331 es la letra y número del catálogo de la obra, y este tipo de nomenclaturas son póstumas, o sea, es una recopilación de obras hechas después de la muerte del compositor. ¡Cállese, señora! Ahora la pregunta es, la K, ¿qué quiere decir? La K es la primera letra del nombre de quien recopiló y enumeró las obras. En este caso sería Ludwig von Köchel. Es por esto que Otto dice Köchel 331 tercer movimiento. ¡Sonata en la Köchel 331 tercer movimiento! Pero antes de continuar, aclaremos algo. Te dije que la K es la primera letra del nombre de quien recopiló y enumeró las obras, ¿no? Entonces, el 331, ¿qué quiere decir? Este número refiere a que es la obra número 331 de Mozart, ya que Köchel tomó las obras y las ordenó de forma cronológica para armar el catálogo. Es por esto que si nosotros nos vamos al Requiem vamos a encontrar que es la 626, siendo la última que compuso Mozart. Well, how the fuck should I know? Esto lo podríamos ver con casi todos los compositores. Por ejemplo, si vamos a ver a Vivaldi, vamos a ver que su nomenclatura es RB, que viene del músico danés Peter Rion o... Rühmverzeichnis. Ay, se ponen cada nombre. Caso contrario pasa con Beethoven, donde sus obras fueron catalogadas y ordenadas como opus mientras el compositor vivía. Eso es muy importante. Por otro lado existe el opus post o el opus póstumo, que se da cuando el compositor se muere antes de publicar la obra. Un ejemplo de esto podría ser el nocturno número 20 en do sostenido menor de Chopin, que seguramente escuchaste en la película El pianista del 2002. Como también en las crónicas de Sarah Connor del 2008, o en la olvidable película de Karate Kid. Pero primero, dale una suscribida al canal y activa la campanita, así YouTube te avisa cuando subo videos. Ahora sí, seguimos. Bien, retomando con el análisis de Los Simpson, en esta escena, cuando Bart está estrenando la ópera La Fruta Musical, pasa algo muy interesante. Si nos paráramos en la película Amadeus, lo que debería estar sonando es el acto 4 de la ópera Las Bodas de Fígaro. Por el contrario, lo que suena está totalmente alejado de una ópera. Lo que vamos a estar escuchando es la pequeña serenata nocturna K525 de Mozart. ¡Hay frijoles en tu paladar! Más, ¿qué pasa cuando van al sur? Posteriormente, lo que pasa acá es una genialidad por parte de los guionistas o el arreglador musical de Los Simpson. ¿Pero por qué? Porque la escena inicia con el segundo movimiento de la pequeña serenata nocturna Romance en do mayor. Se conecta automáticamente con el primer movimiento Allegro en sol mayor. Y ahora quizás
la pregunta sería, ¿cómo hicieron esto para que no quede tan chocante? Ay, no, ¿a quién le importa? Lo que hicieron es una genialidad. Lo que hacen es reemplazar el último acorde del sistema del segundo movimiento, que es un do mayor, por el primer acorde del primer movimiento, que es un sol mayor. Lo que hicieron fue pensar a ese sol mayor como región de tónica, ya que después el primer movimiento va a estar en sol mayor. Es de acá donde viene la continuidad cuando uno lo escucha, ya que siempre vamos a estar en región de tónica. Y pará, no solo siguieron como si nada después de eso, porque el capítulo tiene un arreglo vocal instrumental que es solo para la serie, basado en la pequeña serenata nocturna, porque esta obra solo es instrumental, no es vocal instrumental. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron las secciones de las cuerdas graves y se la dieron para cantar a los tenores y a los barítonos. Hay frijoles en tu paladar. Posteriormente agarraron las secciones agudas y se la dieron para cantar a las sopranos. Aire, dicen que apesta y contamina, sale volando. Por otro lado, la escena donde el emperador Joseph II se duerme es tomada casi tal cual de la película. Acá, tanto la serie como la película nos dan a entender que estamos ante la inminente caída de Mozart. Pero es todo lo contrario de lo que pasó en la realidad. Después del estreno de Las bodas de Fígaro, se dice que en Viena tuvo un éxito relativo, pero en Praga funcionó bastante bien. Tanto así que a Mozart le encargan componer Don Giovanni. Y posteriormente termina componiendo La flauta mágica. O sea, es lo más alejado a un descenso a la B que podríamos tener. Está usted demente. Bien, ya llegando al final del capítulo y de la película, nos vamos a encontrar con un Mozart moribundo. Acá me gustaría resaltar un pequeño detalle. Si nos fijamos en el capítulo de Los Simpsons, vamos a ver que Mozart yace en la cama muriendo, y a su lado está la madre y el padre. Pero dato curioso, estos habían muerto mucho antes que Mozart. Primero muere la madre y después muere el padre. Y hay una carta muy bonita que el padre le escribe a Mozart donde este lo culpa explícitamente por la muerte de su madre. El padrazo del año. No. Ahora bien, ya llegando al final del video, nos vamos a encontrar a un Salieri que se dirige hacia el emperador para entregarle su supuesto requiem. Pero para desgracia de Salieri, Beethoven aparece en escena. Ah, eso no. Acá se da un anacronismo muy bueno, ya que primero Beethoven toca la novena sinfonía y después se ríe como la quinta sinfonía. Estas obras fueron compuestas en periodos totalmente diferentes, ya que si nos ponemos a medir la vida de Beethoven en periodos vamos a tener que son 3. La quinta sinfonía se compone en el segundo periodo, el cual se denomina como periodo heroico, y la novena sinfonía se compone en el tercer periodo. Igual se dice que la compuso entre el primero y el tercero. Pero pará, antes de irme, vos te preguntarás, ¿vas a responder por qué Mozart y Salieri se odiaban tanto? Y la respuesta es sí, pero te lo voy a contar como si fuera un programa de chimentos. La verdad es que Salieri y Mozart nunca se odiaron, es más, se estimaban. Ellos se mandaban cartas y apreciaban su mutuo trabajo. El problema acá viene por una supuesta carta que Leopold Mozart manda bardeando a los compositores italianos y entre ellos estaba Salieri. De acá se empieza a hacer todo un malentendido que llegó hasta Amadeus. ¿Pero cómo llega Amadeus? Bien, en 1830 Alexander Pushkin. escribe una obra literaria donde empieza a hablar sobre la envidia de Mozart y Salieri. Posteriormente, el compositor Korsakov toma el texto de Pushkin. y hace una ópera con esto, para que después, Peter Shaffer. en 1979, tome lo que hizo Korsakov y lo haga una obra de teatro, la cual años después termina concretándose en la película Amadeus, la cual termina sesgando la idea de que Salieri envenenó a Mozart. Algo muy interesante es que se agarraron completamente de que fue envenenado, pero eso viene ya que una de las teorías que se manejan es que se envenenó por mercurio. La otra teoría, quizás la más oficial, es que muere por una gripe, la cual tendría mucho más sentido en el contexto en el que estaba. Ahora yo te voy a preguntar a vos, ¿cuál te parece que es la verdadera? Déjamelo en los comentarios. Disculpe, ¿fuego tiene?